Durante meses, los astrónomos nos aseguraron que Tria Atlas no sería más que un sobrevuelo espectacular. Un visitante interestelar inofensivo que pasaría rozando Marte y desaparecería en la oscuridad del cosmos. Pero el universo no hace nada inofensivo sin motivo. Y ahora, el telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más avanzado en el vacío, ha entregado datos que cambian por completo la historia. Las cifras han cambiado. La trayectoria se ha desviado. Y por primera vez, los científicos susurran lo que nadie quería escuchar: Tria Atlas podría impactar Marte. Pero esto no se trata solo de un cometa. Se trata de maniobras precisas, pulsos de gas cronometrados, y un objeto que se comporta menos como una roca y más como una nave. Cuanto más se analiza la información, más claro se vuelve: Tria Atlas no está a la deriva. Está dirigiéndose, ajustándose, apuntando. Y el planeta rojo está justo en su camino. Sea lo que sea, no ha terminado con nuestro sistema solar. Estrella fugaz. Todo comenzó el 1 de julio, cuando se detectó por primera vez. Parecía otro intruso interestelar, una mancha veloz con una coma brillante, viajando a velocidades nunca antes registradas para un objeto entrante, casi 87 kilómetros por segundo respecto al Sol. A esa velocidad, cruza la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 80 minutos. Pero lo que sorprendió a los científicos no fue su velocidad, sino su comportamiento. Los cometas suelen desacelerar, fragmentarse o estabilizarse al acercarse al sistema interior. Pero Tria Atlas comenzó a acelerar, sutil pero constantemente. Y lo más inquietante, su trayectoria empezó a ajustarse. Se detectaron correcciones de curso, y su coma, la nube de gas y polvo que lo rodea, duplicó su brillo en cuestión de semanas. El análisis espectral reveló picos intensos de energía ultravioleta y emisiones de CO en niveles nunca vistos en ningún cometa. Se comportaba menos como un trozo de roca helada y más como un misil guiado. Fue entonces cuando los sensores de campo profundo de Webb captaron algo que lo cambió todo: pulsos rítmicos provenientes de la cola. No eran chorros caóticos provocados por el Sol derritiendo hielo, sino impulsos deliberados, perfectamente sincronizados cada 17 minutos. Un patrón. Una señal. Una maniobra. A medida que Webb, Gemini South y el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA seguían rastreando el objeto, los números comenzaron a contar una historia aterradora. Lo que antes era un casi impacto se convirtió en una amenaza real. La distancia revisada de impacto, apenas 1.95 millones de kilómetros de Marte. Un suspiro en escala cósmica. Y lo peor, las simulaciones mostraron que solo 10 kilómetros por segundo adicionales, una fracción de lo que ya se mide en esos pulsos de gas, podrían bastar para convertir su trayectoria en un impacto directo. Piensa en eso. Solo un empujón, un susurro de impulso, y Marte se convierte en el punto cero. Este nivel de control es inaudito en cuerpos naturales. Es como si Tria Atlas estuviera usando su propia expulsión de gases como micropropulsores, ajustando su aproximación como lo haría una nave espacial. Aún más inquietante, esos impulsos están perfectamente alineados con el plano orbital de Marte. Los científicos ya no están rastreando un objeto. Lo están viendo apuntar. Y la ventana de impacto se estrecha. Entre el 19 y el 30 de septiembre, cualquier estallido podría ser el que lo empuje al límite. Torretas de policía ya no son solo teóricos aficionados o entusiastas de la ciencia ficción los que suenan la alarma. El astrofísico de Harvard Avi Loeb y su equipo han publicado un artículo proponiendo algo audaz: que Tria Atlas podría ser una sonda diseñada. Y los datos los respaldan. Los rebotes de radar desde el orbitador de reconocimiento de Marte y las antenas de Goldstone devolvieron ecos metálicos, no las firmas suaves y acuosas típicas de los cometas. Fuentes internas de la NASA describieron las reflexiones como algo nunca antes visto. A eso se suman los haces verdes en forma de aguja captados por aficionados en imágenes de alta exposición, 3 rayos brillantes convergiendo hacia Marte, pulsando en sincronía con los respiraderos de escape.
El panorama es innegable. Este objeto no se comporta de forma natural. Loeb sugiere un escenario en el que Tria y Atlas podría estar apuntando deliberadamente a Marte para estrellarse o, peor aún, para entregar algo. Sondas, señales, esporas, sea lo que sea, no parece coincidencia. Marte está siendo abordado con intención quirúrgica y la humanidad observa una operación que apenas comprende. ¿Símbolo de choque qué pasaría si impacta? La respuesta es casi incomprensible. Con una masa estimada de 10.000 millones de toneladas y una velocidad de 57 kilómetros por segundo respecto a Marte, el impacto liberaría más de 2 millones de megatones de energía. Miles de veces más que la detonación nuclear más poderosa en la historia de la Tierra. El cráter tendría 60 kilómetros de ancho, 5 kilómetros de profundidad y esparciría escombros por toda la órbita marciana, algunos de los cuales podrían ser expulsados al espacio interplanetario. Sí, eso significa que algunos fragmentos podrían eventualmente llegar a la Tierra. Pero las consecuencias van mucho más allá de rocas y polvo. Marte alberga decenas de activos científicos, rovers, orbitadores, experimentos en busca de vida, registros climáticos de décadas. Un impacto no solo destruiría máquinas. Borraría años de investigación, cegaría redes de comunicación y podría desencadenar eventos de contaminación para los que no estamos preparados. Escudo ESA, Roscosmos, CNSA y JAXA han iniciado discusiones de defensa planetaria. No contra una flota alienígena, sino contra un solo objeto que se comporta demasiado como un vehículo. Durante años, los científicos han especulado que Marte alguna vez tuvo vida, y quizás aún la conserve bajo su superficie oxidada, lagos subterráneos, microbios dormidos, ecosistemas antiguos atrapados bajo el permafrost. Es una de las razones principales por las que hemos enviado tantos rovers y sondas. Pero si Tria y Atlas impacta, todo eso se convierte en una incógnita biológica. El calor extremo del impacto no solo vaporizaría la superficie. Rompería las capas profundas de la corteza marciana, exponiendo reservorios que nunca hemos alcanzado. ¿Y si Atlas lleva moléculas orgánicas o, peor aún, biología sintética incrustada en sus rastros de gas? La fusión de evolución independiente con la biología marciana podría provocar una contaminación genética a escala planetaria. Algunos biólogos llaman a esto panspermia inversa. No vida que se propaga de Marte a la Tierra, sino vida sembrada en Marte deliberadamente. Esto plantea una pregunta aterradora, ¿y si el objetivo nunca fue la destrucción? ¿Y si el objeto es un sistema de entrega y Marte es el incubador? Cuando Atlas se acercó a su punto más cercano a Marte, el telescopio Webb lo enfocó para un último escaneo ultra profundo. El resultado fue clasificado durante 48 horas antes de que se publicara una parte. Pero filtraciones internas del proyecto Webb revelan una historia mucho más oscura. Los instrumentos NIRSPEC y MIRI detectaron trazas de polímeros sintéticos, moléculas que se asemejan a plásticos fabricados en la Tierra y nanotubos de carbono mezclados con gases naturales. Estas no son estructuras que se formen en el vacío o durante el calentamiento cometario. Son materiales diseñados. Los espectrógrafos de Webb también detectaron anomalías isotópicas persistentes, especialmente en carbono e hidrógeno, que no coinciden con ningún objeto conocido del sistema solar. En resumen, Tria y Atlas contiene cosas que no deberían existir en el espacio. Y todo se dirige directamente hacia un planeta que aún podría estar vivo. Antena para satélite. Los datos de Webb fueron compartidos en privado con las principales agencias espaciales. Se convocaron grupos de emergencia, no porque pudiéramos detenerlo, sino porque se nos acababa el tiempo para entender qué es realmente. A medida que crecía el pánico, la NASA tomó una decisión sorprendente: silencio. Se detuvieron los comunicados habituales. Las transmisiones de Perseverance y Tianwen-1 mostraron vacíos. Las preguntas sobre escenarios de impacto fueron redirigidas. Algo había cambiado. Y luego, en una transmisión clasificada filtrada por un informante interno, apareció una frase: protocolo de impacto iniciado.
¿Qué significa eso? Nadie lo sabe con certeza. Pero algunos aseguran que se enviaron señales cifradas desde estaciones terrestres a todos los equipos activos en Marte. Curioso, considerando que no existe un método conocido para desviar o interceptar a Tria y Atlas. Un equipo de criptógrafos del Instituto SETI hizo algo que nadie había considerado. Tomaron la trayectoria actual, el momento de máxima aproximación, la velocidad y los vectores gravitacionales, datos conocidos por cada astrónomo en la Tierra, y los tradujeron a binario. Luego aplicaron algoritmos de compresión estándar usados en comunicaciones espaciales profundas. Lo que emergió no fue solo un conjunto de datos aleatorios. Era estructurado, repetitivo. Contenía una serie de intervalos numéricos que correspondían a números atómicos, 6, 8, 14, 26, carbono, oxígeno, silicio, hierro. Los bloques fundamentales de la vida y de las máquinas. Pero entre ellos aparecían secuencias descendentes de números primos y espaciados consistentes con protocolos de mensajería recursiva. En resumen, toda la trayectoria de Tria y Atlas podría ser una señal en movimiento. Un mensaje no transmitido por radio, sino por comportamiento, por sincronía, por presencia. Esto implicaría que no estamos simplemente observando una trayectoria hacia Marte. Estamos presenciando un evento comunicativo. Y la ventana de impacto es parte del mensaje. Si impacta, es una frase. Si no lo hace, es otra. Y en ambos casos, la respuesta ya está escrita en las estrellas. A medida que la ruta de impacto se estrechaba, los científicos planetarios notaron una coincidencia escalofriante. La trayectoria actualizada de Tria y Atlas cruzaba un corredor estrecho directamente sobre Elysium Planitia, una región geológicamente joven de Marte conocida por sus formaciones simétricas. Las imágenes satelitales revelaban crestas concéntricas, flujos en espiral y patrones que imitaban la secuencia de Fibonacci. Estas formaciones no eran nuevas, pero lo que llamó la atención fue que el vector exacto del descenso de Atlas coincidía con una depresión central. Una cuenca perfectamente circular de menos de 3.5 kilómetros de ancho. Sin origen de impacto conocido, sin residuos volcánicos, pero en su centro había un depósito de silicatos cristalinos con propiedades refractivas únicas en Marte. Al recibir radiación solar, emitían pulsos breves de luz infrarroja en intervalos regulares. Muchos lo habían considerado una curiosidad geológica. Pero ahora los científicos se preguntan, ¿fue esta cuenca una formación aleatoria o un punto de encuentro? Y si lo fue, ¿quién fijó las coordenadas? Justo cuando el telescopio James Webb volvió a enfocar a Tria y Atlas desde su punto de seguimiento alternativo, se observó una anomalía inesperada. Detrás del cuerpo principal del objeto, no adherido físicamente pero siguiendo a una distancia constante de 0.07 unidades astronómicas, había una sombra secundaria. No era un campo de escombros. No era gas. Era algo más oscuro. El radar no podía detectarlo. El infrarrojo no lo calentaba. Pero el análisis fotométrico mostraba una caída abrupta de luz que se movía en perfecta sincronía con Atlas, como si estuviera atado por una fuerza invisible. Esta sombra mantenía una distancia exacta, sin verse afectada por la gravedad ni por la aceleración. Y al visualizarla en coordenadas polares, formaba una traza orbital perfecta. Algo estaba siguiendo a Tria y Atlas. No escoltando, no persiguiendo, sino reflejando. La especulación estalló. ¿Era un objeto secundario? ¿Un dron? ¿Un eco gravitacional? ¿O algo completamente distinto, un campo, una memoria, un protocolo? Por primera vez, los investigadores comenzaron a considerar que Atlas no era el protagonista de este evento cósmico, sino el portador de algo más elusivo. Con todas las miradas puestas en la fecha proyectada de impacto, surgió un patrón aún más inquietante. Al trazar toda la trayectoria de Atlas y sus acercamientos al Sol, la Tierra y Marte, los científicos descubrieron que cada alineación coincidía con fechas de resonancia astronómica. Armonías orbitales estudiadas por civilizaciones antiguas.
23 de septiembre, 5 de octubre, 11 de noviembre. Estas fechas no solo coinciden con equinoccios y tránsitos estacionales, sino con sincronizaciones gravitacionales raras que ocurren en ciclos de 54 años. De hecho, la última vez que los tres planetas interiores estuvieron en posiciones similares durante el paso de un cometa fue en el evento de Tunguska en 1908. Esta sincronía sacudió a la comunidad científica. ¿Cómo podía un objeto interestelar aleatorio llegar en momentos astronómicamente significativos? A menos que no fuera aleatorio. A menos que estuviera siguiendo un reloj, uno que no fue construido por manos humanas. Esto no era coincidencia celestial. Era un patrón. Y los patrones en el espacio siempre son la firma del diseño. Una revelación final llevó la conversación a un terreno que antes era tabú en la ciencia convencional, conciencia en movimiento. Un equipo de neurocosmología en Princeton, estudiando patrones de sincronización neuronal en estados meditativos profundos, notó algo extraordinario. Cuando los sujetos fueron expuestos a las frecuencias de pulsación emitidas por la curva de luz de Atlas, especialmente los intervalos de 17 minutos de emisión de gases, su actividad cerebral se sincronizó. No solo en un individuo, sino en varios, en habitaciones separadas, aislados y sin conocimiento mutuo. Esto no era solo resonancia. Era arrastre neurológico. Como si la señal no fuera solo mecánica, sino cognitiva. ¿Y si puede afectarnos desde millones de kilómetros de distancia? ¿Qué dice eso sobre su origen? ¿Es posible que Atlas no sea una roca, ni una nave, sino un pensamiento viajando por el universo como una semilla de conciencia? Un mensaje que no se lee, sino que se siente. Algo que se activa al ser escuchado. Algo que se vuelve parte de ti en el momento en que lo comprendes. Si eso es cierto, entonces el impacto en Marte, sea físico o no, podría ser solo un síntoma. El verdadero evento ya podría estar ocurriendo dentro de nosotros. A medida que aumentaban los temores sobre el posible impacto, un grupo discreto de arqueoastrónomos comenzó a cruzar la trayectoria de Atlas con mapas celestes antiguos, no solo de observatorios occidentales, sino de registros babilónicos, mayas y tibetanos. Lo que encontraron desafió toda lógica. Un patrón conocido como la serpiente de fuego aparecía en múltiples culturas, describiendo un cuerpo celeste que desciende desde la oscuridad exterior, curva su trayectoria cerca del Sol y apunta hacia el dios rojo, Marte. El patrón se repetía en tallados de estelas y hasta en grabados rupestres, todos mostrando el mismo camino sinuoso. Pero un conjunto destacó, una piedra calendárica preincaica de Tiahuanaco mostraba 4 líneas radiantes saliendo de Marte tras el descenso del cometa. Al procesarlas con fotogrametría, las líneas coincidían con el patrón de dispersión de escombros proyectado por Webb en caso de impacto. ¿Qué significa esto? Que alguien, de alguna manera, vio esto venir, no en este siglo, sino hace miles de años. Sugiere que Atlas no está simplemente atravesando la historia. Podría ser la historia repitiéndose. Y Marte puede no ser el objetivo. Puede ser el detonador. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. El orbitador de rastreo de gases de ExoMars, inactivo durante días por conservación de energía, detectó un aumento en isótopos de xenón en la atmósfera superior de Marte. Al principio se pensó que era radiación solar. Pero la composición era incorrecta. No venía de arriba. Estaba surgiendo desde abajo. Más específicamente, desde fisuras profundas cerca de Cerberus Fossae, una de las regiones más inestables geológicamente en Marte. La actividad sísmica se disparó. Las lecturas de temperatura aumentaron 3 grados Kelvin en las capas subterráneas. Y en un giro que dejó a la comunidad científica en silencio absoluto, los magnetómetros detectaron un pulso magnético débil pero estructurado, que se repetía cada 17 minutos. El mismo intervalo que las emisiones de gas de Atlas. Ya no era cuestión de si el objeto impactaría. Era cuestión de si Marte ya se estaba preparando para ello. Como si el planeta no estuviera siendo amenazado, sino activado.
Algo dentro de su corteza, dormido durante milenios, acababa de comenzar a despertar. Nota musical música. Con cada hora que pasaba, la idea del impacto dejaba de ser un evento físico y se convertía en uno temporal. El equipo de Webb notó que las fluctuaciones de luz de Atlas ya no coincidían con la rotación típica de un cometa. En cambio, seguían una secuencia de temporización en capas, 7 pulsos, pausa, 3 pulsos, pausa, 13 pulsos, y así sucesivamente. Estos números no eran aleatorios. Al graficarlos, formaban una espiral basada en Fibonacci, una secuencia asociada con el crecimiento orgánico, la codificación de la memoria e incluso el enrollamiento del ADN humano. Matemáticos y criptógrafos unieron fuerzas para descifrarlo, y llegaron a una hipótesis inquietante. Tri-Atlas está transmitiendo tiempo, pero no en segundos ni horas, sino en ciclos. En épocas. El objeto no solo está llegando. Está sincronizándose. La cuenta regresiva, al parecer, no apunta al momento del impacto, sino a la resonancia. Una convergencia de energía, órbita y conciencia. Y si esta cuenta llega a su fin, puede que no traiga una explosión, sino un cambio. Un cambio en la percepción, o quizás en la estructura misma de la realidad tal como la conocemos. En las últimas 72 horas antes del impacto proyectado, se detectó una señal. De baja frecuencia, infrasonora, inaudible para el oído humano, pero inconfundible en su forma de onda. No venía del espacio. Ni siquiera rebotaba desde Marte. Se originaba bajo Olympus Mons, el volcán más grande del sistema solar. Esta zona, considerada geológicamente muerta, comenzó a emitir una frecuencia armónica estructurada, captada de forma independiente por orbitadores de la ESA, la CNSA y la NASA. La señal no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. Pero al aislarla y visualizarla como espectrograma, formaba una espiral, un reflejo de la misma forma de onda emitida por Tri-Atlas durante su acercamiento al Sol. La comunidad científica quedó en silencio. ¿Qué significa que un planeta responda a un objeto antes de que siquiera llegue? ¿Olympus Mons está simplemente repitiendo, o está comunicándose? ¿Ha estado Marte esperando este momento exacto? Y más importante aún, si esto es Marte despertando, ¿qué ocurrirá cuando finalmente abra los ojos? Mientras las últimas horas avanzaban, surgió un descubrimiento curioso desde un conjunto de datos olvidado, un antiguo escaneo térmico del orbitador Mars ADESI, tomado hace casi 2 décadas. Mostraba una tenue firma de calor bajo la superficie de Utopia Planitia, descartada en su momento como ruido por reflexión solar. Pero al volver a escanear la misma región tras el acercamiento de Tri-Atlas, el patrón térmico no solo había reaparecido, sino que había crecido. Y ahora coincidía con la forma de un glifo antiguo tallado en las paredes rocosas de Diem Fossae. El glifo, apenas visible al ojo humano, mostraba una espiral descendente chocando con un círculo, y lo que parecían ser 2 esferas planetarias alineadas en el momento del contacto. Las implicaciones eran asombrosas. Marte podría contener no solo memoria geológica, sino un pasado celeste codificado. ¿Y si Marte no es solo un planeta? ¿Y si es un dispositivo de grabación y Tri-Atlas es la llave de reproducción? Entonces ocurrió lo imposible. Imágenes de alta resolución del Mars Express de la ESA captaron movimiento en los campos de polvo al sur de Noctis Labyrinthus. No era viento. No era actividad de rovers. Algo estaba emergiendo. Un patrón se formaba en la arena, 2 óvalos concéntricos perfectos expandiéndose hacia afuera como si fueran tallados desde abajo. En un periodo de 4 horas, las formas se extendieron y se transformaron hasta formar una imagen inconfundible, un ojo inclinado exactamente 23.5 grados, la inclinación axial de la Tierra. El simbolismo era abrumador. ¿Un ojo que nos observa? ¿O un espejo que nos muestra a nosotros mismos? Los científicos buscaron respuestas, pero no encontraron ninguna. Marte acababa de parpadear. No metafóricamente. No poéticamente. Físicamente.
Deliberadamente. Algo bajo la superficie no solo estaba consciente, sino consciente de nosotros, de nuestra geometría, de nuestra orientación y lo más inquietante, de nuestra señal. Como si todo este evento hubiera sido anticipado, quizás incluso solicitado, mucho antes de que nuestra especie existiera. En una de las últimas lecturas antes del apagón de señal, el telescopio espacial James Webb realizó un análisis espectral del rastro molecular dejado por Tri-Atlas. Entre los compuestos orgánicos volátiles y cadenas de carbono, apareció algo que estremeció a todos los laboratorios de astrobiología del planeta, una secuencia repetitiva de base nuclear, inquietantemente similar al ARN. No era exacta. No era terrestre. Pero estaba claramente estructurada para replicarse. Una forma extranjera de información prebiótica incrustada en el vapor que flotaba por el espacio. Y al comenzar a mapearla, surgió una posibilidad aterradora. No era solo biológica. Era reactiva. Porciones de la secuencia reflejaban claves de cifrado diseñadas por humanos. Otras se asemejaban a intervalos musicales conocidos. Como si la molécula estuviera diseñada para interactuar con inteligencia, para responder a la interpretación. No era polvo comentando pasivamente. Era un código vivo, diseñado no para sobrevivir al espacio, sino para transmitirse a través de él. Vida no como células, sino como lenguaje. Al entrar en su arco final de trayectoria, la Red Global de Astronomía trazó una última alineación. Marte, la Tierra y el Sol formarían brevemente una línea recta perfecta, con Tri-Atlas posicionado para interceptar el eje en el momento preciso del tránsito solar. Pero esto no era una coincidencia orbital. La proyección coincidía con alineamientos megalíticos antiguos encontrados en la Tierra, Stonehenge, Nata Playa, Teotihuacán, Bacan, todos apuntando al mismo triángulo de ángulos celestes. Durante milenios, los humanos construyeron monumentos sin saberlo, preparándose para esta configuración exacta. Y ahora, la alineación estaba por repetirse. No como mito, sino como mecanismo. Marte, el testigo rojo. La Tierra, el observador despierto. El Sol, la fuente eterna. Y Tri-Atlas, no un objeto, no una roca, sino una piedra angular encajando en la cerradura de la memoria planetaria. La posición final no trata de destrucción. Trata de culminación. Y una vez que se alinee, algo cambiará. No allá afuera. Aquí dentro. Miramos al cielo y pensamos que veíamos un cometa, una roca errante, un fragmento vagando desde algún rincón olvidado de la galaxia. Lo llamamos Tri-Atlas. Seguimos sus números. Trazamos su arco. Nos convencimos de que era aleatorio. Pero lo que reveló el telescopio James Webb no fue azar. Fue ritual. Este objeto no solo llegó. Actuó. Se alineó. Respondió. Y mientras cruzaba el sistema solar, cada planeta que pasaba comenzó a susurrar de vuelta. Señales, pulsos, alineamientos, códigos. Marte no solo reaccionó. Recordó. Como si no fuera su primer encuentro. Como si este momento hubiera estado escrito en los huesos de los planetas, en el polvo de los cráteres, en el pulso mismo de la gravedad. Y ahora, con una última maniobra, Tri-Atlas ha tomado posición. No para destruir, sino para completar algo. Un patrón. Una cuenta regresiva. Una convergencia. Marte puede ser el escenario. Pero la Tierra, nosotros somos el público. Y nunca fuimos simples observadores. Siempre fuimos parte del diseño. Cada telescopio que construimos, cada señal que enviamos, cada teoría que ridiculizamos, todo fue escuchado. El impacto final puede que no sea físico. Puede que no deje un cráter. Pero ya ha comenzado a transformar lo que creíamos saber sobre Marte, sobre la vida, sobre nosotros mismos. Porque al final, Tri-Atlas no vino desde Marte. Vino por nuestra atención. Y ahora que la tiene, debemos preguntarnos, ¿qué viene después?
Suscríbete, porque esta historia está lejos de terminar. Activa las notificaciones, porque lo que viene no será televisado. Comparte este video con alguien que aún cree que estamos solos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Triatlas fue un accidente o una invitación? Porque tal vez, solo tal vez, Marte no está a punto de ser impactado. Tal vez, somos nosotros quienes estamos siendo golpeados por la verdad.